en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, el capítulo 30. El versículo es el versículo 12, que dice así: a Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, por el Señor Jesucristo principalmente, porque según la palabra de Dios, Jesucristo es la delicia del alma de Dios. Jesucristo es en quien Dios tiene su contentamiento. Gracias a Dios también por el reconocimiento que hay en el corazón de las familias, especialmente en el corazón de esta familia Chonay, quienes agradecen a Dios la bendición de que en su lugar de habitación, en su casa, ahí se partiera el pan algunos domingos. ¿Se acuerda usted que cuando comenzó la pandemia se tomó la decisión de que en algunas casas, en algunos hogares, se partiría el pan? ¿Sí? Para algunos fue una sorpresa, ¿sí? Me decía un hermano a mí: yo tengo 40 años, hermano, de estar en comunión y nunca había oído que se podía partir el pan en las casas. Como hay palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, le dije yo, vamos al libro de los Hechos, veamos en la palabra de Dios, porque cuando comenzó la iglesia, comenzó con 120 en número. Pero después dice la palabra que se convirtieron al Señor como 3,000 personas. ¿Se acuerdan? En otra ocasión se convirtieron al Señor 5,000 personas. Más 3,000 ya eran 8,000 personas. Más 150 ya eran más de 8,000, ¿verdad? Y la Biblia dice que se bautizaban. Entonces ya se imagina usted, 8,000 no cabían en un lugar. Entonces el Espíritu Santo alumbró a los apóstoles, a los ancianos que se establecieron en el principio de la iglesia, y se decidió partir el pan en las casas, ¿sí? Bíblicamente. Tiene razón, hermano. Yo no había leído eso, pero qué alegría, ¿sí? Llegó el momento en que se tuvo que hacer eso, partir el pan en las casas conforme a la palabra de Dios. Y algunos hermanos, algunas familias en las que el Señor se agradó, se partió el pan ahí en sus hogares. Bendito sea Dios. Por eso hay agradecimiento en el corazón de esta familia. Y pensando en eso, el Espíritu Santo me llevó a pensar en algunos versículos de la palabra de Dios. Y cuando leía la palabra de Dios, noté las bendiciones que le fueron proferidas a las 12 tribus de Israel. Benjamín era el último hijo de Jacob, era el más chiquito, ¿sí?
Pero leyendo en la palabra de Dios me di cuenta que a Dios le ha agradado, le ha placido habitar en lo insignificante, fíjese, hermano, ¿sí? A Dios le ha agradado. Por ejemplo, dice la palabra en el libro de Miqueas: y tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Por eso que Herodes se admiró cuando le dijeron que Jesucristo había de nacer en Belén. ¿En Belén? ¿En esa tierra? Sí, en Belén. Según la profecía, de las familias más pequeñas de Israel, de ahí saldrá el Cristo. Todavía dijo Natanael: de Belén puede salir algo de bueno, pero de allí, de eso insignificante, se plació Dios para levantar al Señor Jesucristo. Pensando en eso, cuando le profirieron la bendición a Benjamín, dice la palabra que la bendición fue así. A Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. ¿Por qué iba a habitar Benjamín confiado? ¿Por qué iba a morar Benjamín sin temor del mal? Porque eso significa habitar confiado. Habitar confiado es habitar tranquilo, ¿verdad, hermano? Hace unos días me levanté y me dice mi nena: papá, se quedó abierto el portón. ¿Sí? Se quedó abierto el portón. Nadie cerró el portón, nadie. ¿Qué dicen las damas? Miremos los pollos, a ver si no se robaron uno, a ver que no se robarían algún pollo, ¿no? Miremos las herramientas, veamos, no se robaron algo. Luego uno con la desconfianza, con la duda, pero si pasó algo, ¿verdad? Uno siempre con eso en su corazón. Dice que la bendición para Benjamín fue: Benjamín va a estar tranquilo. A Benjamín no lo va a asustar nada. Va a habitar confiado y además va a ser un bendito de Jehová. ¿En qué depende el habitar confiado, hermanas? Tranquilo, ¿sí? Oh. ¿En qué consiste eso? Yo me quedaba viendo en la palabra de Dios, hermanos, tratando de buscar en la palabra de Dios. Veamos este versículo en la palabra del Señor. Se va a dar cuenta usted. El segundo libro de Samuel, capítulo 6. El segundo libro de Samuel, capítulo 6. Va a habitar confiado. El más pequeño, el más insignificante, ¿verdad? ¿Cómo le dicen al más pequeñito en la familia? El chip. ¿Saber qué querrá decir esa palabra? Yo no le he buscado significado a eso, ¿sí? ¿Y quién es él? Él es el chip. ¿Pero qué significa él? Es el último que saber qué querrá decir esa palabra, ¿verdad? El chip. Pero así le dicen, mire, hermano. No sé si querrá decir algo diminutivo, algo como quien dice, es la colita. No sé qué significa esa palabra, pero siempre al último le dicen el chip. No sé por qué, ¿verdad? Tal vez alguien me puede sacar de la duda, ¿verdad? Pero dice que a Dios le agrada, a Dios le complace habitar, ¿sí? Entre lo insignificante. Veamos en la palabra de Dios. El segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo es el versículo 8, 9, 10 y 11, hasta el 12. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David,
y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Veamos en la palabra de Dios, hermanos, hermanas, esta historia, porque en la Biblia hay libros históricos, ¿sí? ¿Le gustan a usted las historias, hermano? Hay quienes les agradan. A mí me decía un hermano: ¿cómo me gusta, hermano, esas historias cuando los chiquitos le ganan a los grandes? Me decía. Por ejemplo, como cuando Gedeón con sus 300 mató a aquella multitud. Cuando Sansón con la quijada de un asno mató a 1000 hombres y hizo un montón, 2 montones. Se emocionaba, él le emocionaba. En la Biblia hay historias que le llaman a uno la atención, le despiertan su interés. Dice la palabra de Dios, hermanos, que hubo un momento en que el arca del pacto la robaron los filisteos, ¿sí? La robaron los filisteos, se llevaron, porque el arca del pacto significaba la presencia de Dios, ¿sí? La presencia de Dios. Cuando se descubrió que Israel tenía el arca de la alianza, así le llamaban las naciones, el arca de la alianza, dice que cuando salían a la guerra se llevaban el arca del pacto, porque el arca del pacto era una urna, una caja en donde estaban las 2 tablas de la ley, la medida del maná, la vara de Aarón que reverdeció, estaban ahí. El aceite de la unción también, estaban en esa urna, pero nadie podía tocar. Nadie podía tocar. Tenían unas varas el arca y era transportada por 4 a través de las varas, se la llevaban. Dice que cuando salían a la guerra, llevaban el arca del pacto. Y llevar el arca del pacto significaba ir con la presencia de Dios. ¿Vive el hermano? Qué maravilloso era eso. Cuando iban a cruzar Josué el Jordán, dice la Biblia que solo pusieron su pie los que llevaban el arca, los sacerdotes, los levitas, solo pusieron su pie a la orilla del Jordán. Los que llevaban el arca solo asentaron el pie a la orilla del río y las aguas se detuvieron y las que iban corrieron, y así se hizo un camino en seco y pasaron los israelitas, y aquellos estaban ahí parados deteniendo el arca para que pasara. Qué tremenda era llevar el arca del pacto, el arca de la alianza, la presencia de Dios, ¿sí? Pero cuando Israel desobedeció, cayeron ante los filisteos. Los filisteos se robaron el arca, porque para los filisteos el arca significaba también tener de parte de ellos la victoria asegurada. Se llevaron el arca y hubo un montón de acontecimientos cuando se llevaron el arca, ¿sí? Se murió el sacerdote Elí, desnucado, cayó hacia atrás. Murieron sus hijos, los que llevaban el arca, y nació su nieto, y un montón de cosas. Se llevaron el arca. Cuando los filisteos tuvieron el arca en su poder, comenzaron a dedicarle cosas de oro. Pero como Dios no habitaba con los incircuncisos, fíjate, hermano, no. Dios no habitaba entre los filisteos. La promesa era para los israelitas: habitaré en medio de ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así dijo Dios, era su promesa, la promesa de Dios. Dios no habitaba entre los filisteos. Dice que cuando ellos le dedicaban cosas al arca, una vez y llevaron el arca del pacto y la metieron en el templo del Dios de ellos, ¿sí? La metieron cuando amaneció al otro día. El Dios de ellos no tenía ni manos, ni pies, ni cabeza. ¿Sí? ¿No? Se asustaron. Dijeron: pero ¿cómo es esto posible?
y le empezaron a dedicar cosas de oro, y en lugar de que les iba bien a los filisteos, les iba mal. Le comenzaron a salir nacidos, le llamamos nosotros, las pústulas, dice la Biblia, y comenzaron a enfermarse. En lugar de que les fuera bien, les fue mal. Entonces lo que hicieron fue devolver el arca del pacto, y jalada por bueyes la encaminaron por un camino, y David quiso llevar el arca del pacto a su casa, o a la casa que él había preparado, a la ciudad. Quiso llevarla a David, pero dice que cuando iban llevando el arca, la llevaban en una carreta que era jalada por bueyes. Dice que Usa, cuando vio que los bueyes tropezaban y se movía el carro jalado por bueyes donde iba el arca del pacto, dice que Usa, queriendo hacer bien, tocó el arca del pacto y murió Usa. Murió. Dice que cuando murió Usa se entristeció David. ¿Cómo voy a llevar el arca del pacto?, dijo David. No. ¿Quién va a poder tener el arca del pacto, la presencia de Dios? Alguien le diría al rey: por aquí cerca vive un muchacho, una persona, vive alguien, ¿cómo se llama? Edom. Sí. Edom. ¿Cómo se llama ese muchacho? Pues hay que llevarla a la casa de él. Dice que se llevaron el arca del pacto. Y bien, hermano, no sé si se ha dado cuenta usted, hay cosas tan maravillosas en las cosas de Dios, ¿sí? Yo le decía a mi nena cuando compramos una zapatita para el pan y la copita, y yo le decía: nena, estas cosas son consagradas al Señor. La copa, el azafate, el mantelito, todo esto es consagrado al Señor. Si vienen sus amiguitas, usted les explica que esto no se toca, no se juega, porque son cosas dedicadas a Dios. Mire usted que los niños hasta así con algo de miedo, agachaditos, pasaron ahí donde tenemos las cositas que se dedicaron para el Señor en su momento, ¿sí? Y yo me quedo pensando, hermano, en mi mente, ¿cómo sería la familia de este hombre cuando llevó el arca del pacto ahí? ¿Verdad? ¿Qué dedicación? ¿Cómo se comportaría la familia? Porque a diferencia de los filisteos, dice la Biblia que cuando llegó el arca del pacto a esa casa, ¿cómo dice la palabra, hermano? Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Mire, hermano, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Pero dependía también cómo trataban al arca del pacto, ¿no? ¡Qué cuidado! ¡Qué pericia para tratar al arca del pacto! Porque no era juguete, no era así nada más, no. Era algo especial el arca del pacto. Dice que le dijeron a David: ¡Rey! El arca del pacto es de bendición. La familia de Obed Edom Geteo ha sido bendecida. Él, toda su casa, todo lo que posee, sus hijos, su ganado, sus bienes, todo ha sido de bendición. El arca del pacto en la casa de Obed Edom. Me decía el hermano Minguito: ay, hermano, qué bendiciones hemos experimentado nosotros por el hecho de haber partido el pan en la casa unos domingos. A ver cuántos domingos, ¿verdad? Se partió el pan en su casa, pero él me decía: mire, hermano, mis 2 hijos se convirtieron, son convertidos, mi nena se bautizó, y las bendiciones que el Señor nos ha dado. Existe una causa, ¿no? Dice la palabra del Señor: y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Mira, hermano, ¿cuál ha sido la causa de su bendición, hermana? Hermano, ¿cuál ha sido la causa de su bendición? ¿Qué significa
significa ahora el arca del pacto? Hablemos del tiempo presente. Antiguamente, le decía, era una urna, era una caja que estaba cubierta de oro, donde contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón, la medida de maná, el aceite de la unción. Pero actualmente, ¿qué significa eso, hermano? ¿Cómo le ha ido a usted, hermano, este tiempo que ha tenido usted esa comunión con el Señor? ¿Cómo le ha ido a usted, hermano? A mí me decía un amigo en Cristo, viera que que me convertí a Cristo, me dijo él, me ha tocado duro. Era normal. Tenía varios camiones, cabezales, pero ya solo tengo uno. Tenía creo que 4 o 5, solo uno. Perdí se accidentó el otro. ¿Qué será? Es una prueba, ¿sí? Jehová puede darle a usted el doble de lo que está perdiendo. La clave está en que usted no se desanime. Es una prueba, ¿sí? Es una prueba. Pasa y ya pasó. Ahora ya se cambiaron los cabezales por otro transporte, ¿sí? Pero ya de agencia. Ella se da el lujo de decir, mandé a traer un bus Mercedes-Benz desde no sé qué del país. Ya no son, eso es otra cosa, pero es una prueba, pasa el tiempo, ¿sí? ¿Cómo le ha ido a usted, hermano? Está atravesando un proceso, ¿verdad? Un proceso de prueba. Va a venir la bendición, hermano, ¿sí? No como a los filisteos, en lugar de que les iba bien, les iba mal a los pobres. Por eso devolvieron, ya no queremos el arca, llévensela. Y porque ya no querían. Por eso a mí me sorprende, a ver, me da miedo. Algunos hermanos dicen, hermano, córtenme. ¿Y por qué? Córtenme, yo no quiero partir el pan, córtenme. Ya no. Digo yo, Dios mío, ¿qué pasará, hombre? Porque los filisteos ya no querían el arca del pacto, ya no llévensela, no queremos ya, porque les iba mal, ¿sí? En cambio, en la casa de Obed-edom, 3 meses, hermano. Pero en 3 meses fue notable la bendición, fue bien marcada la bendición en la casa de Obed-edom, fue bien notable. En 3 meses, le dijeron al rey, el arca del pacto es de bendición en la casa de Obed-edom. Es de bendición el arca del pacto. ¿Qué significaba el arca del pacto? La presencia. Por eso a mí me llama la atención ver en la palabra de Dios este texto. Miren, hermano, veamos en la palabra de Dios Ezequiel capítulo 16. Se va a dar cuenta usted. La presencia de Dios, ¿qué causaba? Ezequiel 16. Veamos en la palabra de Dios. Gracias a Dios por la comunión, hermano, que disfrutamos, ¿sí? ¿Cuántos años lleva usted? Decía la hermana Sofía ayer, 1 año, hermano, 1 año en comunión. 1 año de estar cerca del Señor, viendo la gloria del Señor. 16 el capítulo. Versículo es el versículo 14. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Miren, hermano, dice que Israel llegó a tener una hermosura perfecta. Ezequiel 16:14. Pero había una causa. ¿Qué es lo que hacía hermosear a Israel, hermano? Yo me quedé leyendo en la palabra de Dios cuando aquel rey Balac mandó a traer a Balaam. Le dijo el rey, maldíceme a Israel. Bueno, dijo Balaam, llévame a la cumbre de aquel monte y vamos a ver cómo está. Dice que cuando se quedó viendo Balaam las tiendas, hermano, cómo estaban ordenados los israelitas, porque eran 12 tribus, ¿sí? El arca del pacto, el tabernáculo en medio donde estaba el arca del pacto, habían 4 tribus a este lado, 4 tribus a este otro lado, 4 a este otro lado y 4 a este otro
rodeando el tabernáculo. Dice que cuando lo vio Balaam, cuando vio a Israel, dice que estaban bien ordenaditos. Hermoso se veía aquello, hermano. ¿Sabe cómo dijo Balaam? ¿Quién va a maldecir a Israel? Si contra él no hay agüero, no hay maldición, ¿quién va a maldecir al que Jehová ha bendecido? Hermoso se miraban las tiendas de Israel, hermoso, mira, hermano. Pero dice que esa hermosura era a causa de la hermosura que provocaba la presencia de Dios, hermano. ¿Sí? La hermosura de los israelitas era a causa de la hermosura de Dios, la presencia de Dios, hermano. ¿Sí? Hermoseaba Israel, su hermosura era perfecta. ¿Por qué causa? Por causa de la hermosura de Dios, hermano. ¿Sí? ¿Qué es lo que causa que un cristiano se vea alegre, hermano? O esté alegre. No se mira uno bonito cuando está con la buenos días, hermano. No se mira uno nada bueno, hermano. ¿Sí? Buenos días, hermano. Así hacen algunos niños, son cenitas, ¿no? Digo yo, ¿qué pasará ahí, verdad? Porque dice que la hermosura de Dios, no cantamos el coro, pues, la hermosura de Cristo se vea en mí, su pasión y pureza en mi vida, sí. Espíritu de Dios, cambia todo mi ser, hasta que pueda en mí su belleza ver. La hermosura de Israel era perfecta a causa de la hermosura de Dios, porque el arca del pacto estaba en medio de ellos. Es más, Dios habitaba en medio de ellos, hermano. Ahora en otro versículo, en la palabra de Dios, hermano, veamos este texto. La primera carta a los Corintios 3, versículo 16. 3:16. Qué bendición que tuvo Obed-Edom, ¿verdad, hermano?